Es un gusto enorme, hace mucho tiempo que no hablo con él y tengo unas ganas de escucharlo, sobre todo en estos tiempos. Madre de Dios. Me estoy refiriendo a Agustín Echevar, un extraordinario economista y a su vez es director general de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo te va, Agustín? Un placer saludarte y tenerte nuevamente aquí entre nosotros. Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, Silvio, un gustazo hablar contigo, como siempre. Bien, Agustín, es recíproco, totalmente recíproco. Bueno, en primer término quiero consultarte, porque no tuvimos la posibilidad de dialogar a raíz de lo que aconteció en las generales. ¿Cuál es tu análisis? Mirá, yo lo que estoy viendo, por supuesto, el domingo fue un baldazo de agua fría, ¿no? O sea, digamos que Milei sacó 5 puntos menos de lo que yo creía y Massa sacó 7 puntos más, lo cual es mucho más grave, ¿no? Porque está diciendo que hay un 37% de la gente que no le importó lo de Chocolate, lo de Insaurralde, la cantidad de información de la corrupción generalizada que hay en el kirchnerismo. Y salieron a votarlo a Javier Milei. Perdón, a Sergio Massa, sí. A Sergio Massa. Pero a partir de ahí, ya el propio domingo de la noche me puse a escribir un artículo y también escribiendo Juntos por la Libertad. Y saqué ese artículo el propio domingo de la noche porque cuando te pones a pensar en el país en su conjunto, en realidad el 60% de la gente está en contra de todo eso, está en contra del gobierno, en contra del populismo, en contra del robo, de la manera en que se está haciendo en Argentina, en contra de este modelo económico que ha destruido el salario real, ha destruido las jubilaciones, ha creado una inflación galopante, y Massa ha contribuido a multiplicar la inflación. Entonces una inflación de 80% y ahora corremos a un ritmo por arriba de 300% anual si tomás agosto, septiembre, claro, octubre. Exactamente, claro. Si haces el interanual, en el primer trimestre lo llevas a un año, te da precisamente 300% de inflación. Claro, cuando yo tomo, agosto fue 12,4%, sí. 12,7% digamos en septiembre, y ahora estimamos en la fundación que octubre nos va a dar algo parecido entre 12,1 y 13,2%. Sí. Tomás el promedio de esos 3 meses y lo anualizás y te da más de 300%. Es tremendo. Ahora, más allá del tema de la corrupción, que me parece obviamente un tema súper relevante, que nos tiene que desvelar a todos los argentinos, fundamentalmente, bueno, con hechos de corruptela que se han dado precisamente a días nada más de las elecciones. Tenés el caso de Chocolate, ni me acuerdo el apellido, gracias a Dios, porque a veces tengo memoria selectiva y prefiero no recordar. ¿Me recordás el apellido de Chocolate? No, yo también tengo la misma memoria selectiva. Perfecto. Bueno, este Chocolate, un delincuente común, común, y lo de Insaurralde. Pero Chocolate es un personaje menor de toda esta historia. Pero lógico. Lo que te muestra el entramado que hay, de que todos lo conocemos, que sabemos que existe, ese entramado nefasto, ¿no? De clientelismo y de corrupción. Y todos estos personajes, pero que vienen de Cristina Kirchner, desde Otesur, desde los... Bueno, por eso te digo, no es de ahora. Ahora, lo que indigna es la estrategia que utilizó Sergio Massa, una estrategia típica del populismo, del kirchnerismo, por ende, tener un Estado grande y, lamentablemente, que forme parte del Estado, como hace tantos años aquí en la República Argentina, el Banco Central, y tener, obviamente, la posibilidad de emitir. Hubo una emisión monetaria fenomenal con el solo hecho de seguir comprando voluntades y seguir esclavizando a un sector muy importante de la sociedad. Y ese sector, o gran parte de ese sector, no pensó en que en las escuelas se caen a pedazos, que no tenés clases todos los días, que el sistema de salud público es lamentable a excepción de recursos humanos, de inseguridad, corrupción. No pensó en eso, pensó en la plata que le entró en el bolsillo. Esto habla de un país muy mal educado, por lo menos un sector de la sociedad muy mal educado, que obviamente es hijo del kirchnerismo, ¿no es cierto?
Claro, pero digamos, yo no le echo la culpa a la gente, ¿no? Lo que entiendo es que entró en la trampa de la dependencia económica, ¿no? Es lo que decían los comunistas. Cuando estás al borde de morir de hambre, haces cualquier cosa por el que te da un pan. Entonces, hemos llegado a ese nivel. Pero ¿quiénes te llevaron a esa situación? ¿Quiénes llevaron a esas personas que no tienen para comprar pan y que por un pan te voten? Totalmente, no estoy de acuerdo contigo, lo llevaron los kirchneristas, los populistas, claro. El peronismo en general. O sea, sí, obviamente, el peronismo. Pues eso, sí. Ahora, Silvio, yo creo que si mirás para adelante, que siempre me gusta mirar para adelante, yo veo que lo más probable es que termine ganando Javier Milei. Hoy fue un gran acontecimiento porque para mí Patricia Bullrich demostró una enorme grandeza, ¿no? Al decir, bueno, nos juntamos ayer y nos perdonamos mutuamente. O sea, eso es un gesto de mucha grandeza, ¿no? Porque a 2 días o 3 días de perder las elecciones, comerte el orgullo, el ego y decir, no, acá lo que importa es Argentina, lo que importa es que nuestros hijos no se vayan, como dijo Javier Milei, lo que importa es mirar el futuro de cómo hacemos esto lo mejor posible, y por supuesto eso requiere que el 60% de los argentinos estamos en contra del kirchnerismo, de esta manera espuria y corrupta de hacer política y de manipular los fondos públicos en beneficio propio y demás. Tanto desparpajo, tanto cinismo. Sí, viste, le encuentran a una de estas chicas que estaba en el barco $600.000 que estaba con Isaurral, Dios mío. Y vos te das cuenta que esa es la mano derecha de Kicillof. Por supuesto. Entonces, y Kicillof se alzó con un 49% de los votos. Y es reelecto gobernador, un tipo que es un analfabeto. Bueno, yo te diría, a mí lo que más me preocupa es la falta de escrúpulos, la corrupción, claro, bueno, la corrupción mental, ¿viste? Porque en el fondo no les interesa a la Argentina. Ellos se quieren quedar con Argentina, que es otra cosa distinta. El modelo del chavismo, que lo ves en Nicaragua, lo ves en Venezuela, lo ves en Cuba, ¿qué es lo que hacen? Ellos logran que una buena parte de la población original se vaya, que se vayan los ricos, que se escapen todos los que pueden, los más inteligentes, los que tienen posibilidades de tener títulos de ingeniería, que van a conseguir sueldos afuera muy buenos, y todos esos se van. En Venezuela se fueron 7 millones de personas. Sí. Los que quedan fáciles de dominar. Entonces, ¿qué ocurre? Los que se van terminan vendiendo, y estos tipos con dinero corrupto terminan comprando los campos, los Otesur, los hoteles, las mansiones. Somoza era era uno de la casta política anterior a los que hacen la revolución en Nicaragua. Sí. Bueno, ahora lo tenés a Ortega viviendo en la mansión de Somoza. ¿Te das cuenta? O sea, se quedan con las mansiones, se quedan con los campos, y por eso no les importa que la gente se empobrezca. Porque Castro, mientras el pueblo de Cuba era totalmente pobre, Castro tenía unas fantasías tremendas, tenía relojes de Rolex, tenía siempre cigarros, sí, todos los símbolos ¿no? O sea, el tipo vivía a lo grande, tomaba champagne permanentemente. Es decir, los de la nomenclatura, los que se adueñan del país, ese es el modelo que tienen, se quedan con todo. No les importa que los otros se vayan, al contrario, prefieren que se vayan. Entonces ahora hay una oportunidad, y la oportunidad es tremenda porque los números te dan. Patricia sacó el 17%, bueno, en las PASO, sí, el 30% de Javier, bueno, 47%. Para mí, si bien la cosa no es tan matemática, y vos lo sabes mucho mejor que yo, sí, ese 17% va a Javier Milei o va a Javier Milei. En este caso yo creo que sí, habrá un poquitito que se puede perder, poner un punto de los que están muy, muy enojados. Y que no vayan a votar directamente. Claro, que no vayan a votar, ponele. Porque Javier cometió errores no forzados con respecto a Patricia Bullrich, que, bueno. Totalmente. Sin palabras. El gesto de Patricia es muy lindo, el gesto de Macri también. Entonces empieza a ver el gesto de Fernando Iglesias hoy. Hay muchos que empiezan a decir, mirá, sí, a mí no me gusta, pero lo voto igual. Y lo voto igual porque del otro lado tenemos que salir. Y además, porque al estar juntos ya no es Javier Milei, ahora es un triunvirato. ¿Sí? Porque Javier no va a poder sacar ninguna ley que no esté acordada con Patricia y con Macri.
Entonces, todas las cosas extremas que la adjudicaban y que no eran parte de la plataforma, pero que del otro lado se las tomaban como que fueran parte de la plataforma, la venta de órganos, cosas que le han sacado en alguna entrevista por comentar cosas de filosofía de pero claro, totalmente sacadas de contexto, en favor de generar más venta y a su vez más votos. Claro, asustar a la gente. No, si gana Milei me van a cortar un brazo y me van a dar 500 pesos. Y van a vender los niños. Claro, vender los niños. Bueno, eso lo dijo Lilita Carrió hoy, que si gana Milei va a haber crímenes de lesa humanidad. Eso es una tontería, pero garrafal, porque además el Congreso va a estar dominado en la parte de la oposición por Juntos por el Cambio. Entonces no puede sacar ni una sola ley, Javier no va a poder sacar ni una sola ley que no sea con consenso con Patricia y Mauricio. Entonces todas esas cosas desaparecen. Y lo que te queda es un presidente que va a querer bajar el gasto público, poner orden, bajar el déficit fiscal, eliminar la inflación, abrir la economía. Y te diría que la primera semana de gobierno lo que vas a encontrar es un gabinete donde probablemente, ya estoy especulando, ¿no? Pero probablemente haya 3 ministros que vengan de Juntos por el Cambio y 5 que sean de La Libertad Avanza o algo por el estilo, y que en el miércoles de ese dan al Congreso, y que las primeras leyes que aprueben sean las que quiere poner Patricia Bullrich, por ejemplo, todo el programa de desregulación. Y la segunda, una de La Libertad Avanza, que es la reforma económica, porque necesitas una ley de emergencia por el despelote. No, total y absoluto. Ahora, hoy, muy interesante lo que planteas, porque hoy Patricia Bullrich no solo le dio el apoyo a Javier Milei, sino que también dio una suerte de plan de acción a seguir para salir de este caos. Que de alguna manera, yo no te digo que le marcaba la cancha a Javier Milei, pero le exponía un plan de acción, a mí me pareció muy interesante, por medio del cual Milei lo puede llegar a aceptar, y que de hecho obviamente lo aceptó. Por eso, va a haber una cosa que van a consensuar, y entonces el camino de Argentina se abre un programa diferente, donde los radicales dijeron, no, yo no me sumo, y entonces el próximo gobierno uno lo podría llamar Juntos por la Libertad, ¿no? Son los que de alguna manera dicen, no, vamos a hacer un cambio, y un cambio en la dirección de la libertad. Vos decís que se rompió Juntos por el Cambio para conformarse y para reconstituirse como Juntos por la Libertad. Bueno, no sé si todavía ocurrió exactamente así, pero en la práctica, en los hechos, en el Congreso, cuando empiecen las votaciones, te vas a encontrar que van a votar los que estén de acuerdo con estas reformas. Y por supuesto va a estar la gente de Patricia Bullrich, de Macri, probablemente va a estar los del PRO, digamos, y demás, pero también vas a tener algunos peronistas. O sea, también va a estar probablemente los de Schiaretti, que ha hecho un discurso muy moderado. Yo lo felicité porque me gustó, públicamente me refiero, ¿no? Porque sí. me pareció que estuvo muy bien en los debates presidenciales, muy centrado, muy tranquilo, muy constructivo, y el peronismo cordobés es, por supuesto, mucho más moderado, más centrado, un poco con el cual podés conversar y hacer una Argentina distinta. Y por sobre todo anti-kirchnerista, porque de ahí yo creo, de ahí está la diferencia que puede sacar Javier para ser el próximo presidente. Ese 17% se va a volcar. Lamentablemente tenemos un fin de semana largo ahí, ¿no es cierto? Pero creo que ahora que teóricamente se tiene que pasar el fin de semana largo al siguiente. A mí me parecería como mínimo lógico, porque los empleados del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, que tengan como, digamos, referentes al kirchnerismo, van a tener que ir a votar. Sí, pero también creo que la gente se va a empezar a galvanizar en favor de la República, porque ahora nuevamente es República versus populismo. Entonces, cuando eso se empieza a demostrar con los dichos, primero con un Javier Milei más centrado, más tranquilo, más con un mensaje más componedor, naturalmente,
¿no? O sea, y que porque tiene que englobar a otros sectores y demás, que ya lo está haciendo desde el primer minuto, y además porque tenés la influencia de Patricia y Mauricio Macri. Yo Mauricio Macri lo he visto hacer una evolución muy positiva como expresidente, porque lo he visto hacer una autocrítica, lo he visto acercarse a Milei, tener varias charlas desde hace 2 años, o sea que no es de ahora, sino que viene conversando con él. Entonces yo creo que ahí va a tener una porción digamos, de influencia muy importante. Y probablemente sea una especie de embajador plenipotenciario frente al mundo, porque uno de los temas importantes que tiene Argentina por delante es abrirse al mundo correcto, o sea, salir del eje del mal, de Irán, sí, ¿no? Sí. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Cuba, China, Rusia, claro. Exactamente, hay que salir del eje del mal y pasar a estar del lado, digamos, de las democracias liberales del mundo, Europa, Estados Unidos, los países nórdicos, ¿no? O sea, Nueva Zelanda, Australia. Y nosotros tenemos que estar de ese lado claramente, lo cual no significa que vamos a seguir comerciando con todos, con China, con Rusia, con pero todos. Eso hay que hacerlo, el tema es no casarse. Exactamente, y sobre todo con este tipo de países que acá viven violando sistemáticamente los derechos humanos, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Y lo que no podemos tener son tratados secretos con los chinos. Bueno. O sea, sí, vos te referís a... Sí, el tema de los swaps. Con los chinos, que ni siquiera sabemos cuál es la tasa de interés que estamos pagando. No se sabe, porque como bien decís vos, es secreta. Y hay alguna otra cláusula secreta por ahí que tiene que ver con una cuestión de soberanía nacional, según tengo entendido. No sé si te llegó el mismo rumor. Estuvo el tema del puerto en Tierra del Fuego, que por suerte salió a la luz, y como salió a la luz, probablemente se frenó. Ahora, el próximo gobierno va a tener un problema, porque probablemente está firmado que no puedes divulgar, ni que si divulgas las cosas que están ahí adentro tenés penalidades. Entonces, digamos, son tan siniestros estos tipos que hacen esos tratados secretos, ¿no? Ya nos costó una base en la Patagonia. Sí, acá en Neuquén, está acá, Agustín. Imagínate si hubiéramos puesto una base militar norteamericana, ¿qué hubieran dicho? Y sin embargo, nos comimos la base china. Entonces, te das cuenta que hay estos que dicen que son patriotas, y que ponen las banderas celestes y blancas y qué sé yo, te va a poner una base en China que es mucho más peligroso que una americana. Y bueno, recordemos, sin ir más lejos, Agustín, recordemos en plena pandemia las estupideces que escuchamos, sin ir más lejos. Bueno, una de ellas era que si comprábamos las vacunas de Pfizer o Moderna, Estados Unidos nos iba a pedir a cambio parte de territorio de la Argentina, que podía ser las cataratas del Iguazú o bien glaciar Perito. No, una cosa. Yo digo, no, basta. Y mientras tanto la gente muriéndose de hambre por una elección geopolítica en torno a la compra de vacunas, y han faltado vacunas en ese momento, y la gente se moría. Sí, y encima tenés el problema ahora de que todas estas cosas que han hecho con los chinos y demás han ido destruyendo el Banco Central. Entonces Sergio Massa, y ahí está para mí la gran inmoralidad de Sergio Massa y de los votantes de Sergio Massa en alguna medida, porque por falta a veces de conocimiento o simplemente porque están metidos en esa trenza de clientelismo. Pero Sergio Massa es el actual ministro de Economía desde hace 14 meses. Y pasó la inflación del 80 al 300%, y mirás el balance del Banco Central y es un desquicio. Y todos sabemos, o muchos sabemos, todos los que estamos más o menos informados tenemos clarísimo, que todo el tema de las importaciones, las CIRAs, todo ese tema de cómo los tipos ponen un tipo de cambio ridículo de 350 pesos el dólar y cuando el otro está en 900. Entonces, claro, todos quieren esos dólares a 350, pero se los da solamente a algunos. El capitalismo de amigo, empresarios prebendarios. Claro. Entonces, para que te ponga más arriba en la lista de las CIRAs, ¿cuánto me das a cambio? ¿Sí? Entonces empieza la corrupción. Todos sabemos que ahí empieza la corrupción. Una estimación, pero por abajo de las patas, y nada más que por el tema de las importaciones, se tienen que estar llevando de robo 2.000 o 3.000 millones de dólares. Por abajo de las patas. Dios mío. La cantidad de importaciones que tenemos en Argentina son 81.000 millones de dólares. Pues ¿qué porcentaje de eso se va? ¿Cuánto es la coima? Cuando vos hablas con los importadores y te dicen 12, 13, 15%.
¿sí? Entonces, por supuesto, no todos entran con coima, pero una buena proporción sí. Sí. Entonces sí, ahí sí, tenés una... Y eso hay que investigarlo, hay que hacer una CONADEP de la corrupción. La corrupción no es un tema menor. Deben ser 5 o 6 puntos del PBI por año que se llevan. Dios mío. Y eso es un cálculo que hizo en su momento el Fondo Monetario Internacional. Sí, totalmente. El nivel de corrupción que hay en la República Argentina, el nivel de corrupción kirchnerista, bueno, vos sabés que lo vengo repitiendo desde ayer, lo que dijo nada más ni nada menos que Néstor Kirchner, que vos sabemos muy bien quién fue Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Lo sabemos muy bien, le dijo a Massa, textual, vos sabés que yo no soy un tipo de decir palabrotas, pero textual, recordemos, vos sos más hijo de puta que yo, por eso vas a ser presidente, o por eso vas a llegar. Exactamente. Bueno, y después yo siempre hablo de la teoría de las cucarachas, ¿no? Cuando vos ves una cucaracha, vos sabés que atrás de eso hay otras 100 que no estás viendo. Exactamente. Cuando vos ves 100 cucarachas, ¿entendés? Porque ahora no ves que ves chocolate de Sura, pero después tenés chocolate Insaurralde, no sé qué, la chica de acá, la de allá, empezás a mirar los Otesur, la cantidad de causas que están dando vuelta, los bolsos de López, ¿no? Las monjitas, o sea, empezás a mirar todo eso, no son 2 o 3 cucarachas, son decenas de cucarachas que estás mirando. Entonces, la corrupción es generalizada. Ese es el punto. La corrupción es generalizada en lo que es, y llegan hasta meterse a controlar elecciones que también haciendo fraude. Eso también es corrupción. Sí, por supuesto. ¿No? Robar boletas es corrupción. Exactamente. Y tener un 45% de pobres también es corrupción. Y 6 de cada 10 chicos que son pobres también es corrupción. Y lo que han hecho con la educación. Bueno, sin palabras. No, totalmente. Sin palabras. Ahora, todo eso se puede revertir. Y a mí lo que me interesa es ver los países que entraron en estas decadencias y lograron salir. Y por eso yo tengo cierta confianza. Argentina tiene una economía que rápidamente podría ir a una economía de $1 billón. Hoy tenemos una economía de 450.000 millones. Es decir, más que duplicarse se puede. ¿Y por qué? Porque si vos mirás la cordillera de los Andes, de un lado está Chile, del otro lado Argentina, sí. Si explotáramos como los chilenos, podríamos exportar $30.000 millones de cobre. Nada más que con el cobre. Nada más. Argentina tiene cobre, tiene litio, tiene oro, tiene plata, cobalto. Tenemos una cantidad de cosas enormes en la cordillera que podríamos estar exportando. Agarras el mar y los chilenos producen salmón. Gas Argentina, la producción de salmón es 0. Uh-huh. Si multiplicamos las salmoneras por el lado de la Argentina, sacando los prejuicios ideológicos, obviamente seríamos exportadores de pescado también. Después tenés el agro. Si le sacás las retenciones y tenés un tipo de cambio libre en vez de estos engendros y cepos cambiarios y qué sé yo, tranquilamente se puede duplicar el tamaño del campo. Y el campo y la agroindustria en la Argentina hoy es un tercio de la economía. O sea, si duplicas eso, ahí tenés otras posibilidades tremendas de crecimiento. Es decir, Argentina tiene además la energía, bueno, Neuquén, Vaca Muerta, ¿no? Sí, o sea, están ahí, que lo ven de cerca. Que no se entendió para nada cuando Javier Milei dijo, yo vendería YPF, vendería Vaca Muerta, ¿no? Se expresó, no se expresó bien. No, porque vos te quedás, va a vender Vaca Muerta, no las va a sacar de las manos. No, habló de privatizar YPF. Por supuesto, YPF además es difícil de hacerlo, pero porque hay que hacerlo por partes. Tampoco puedes dejar un monopolio a una empresa grande de afuera. No, está pero claro. Se puede hacer una cosa mucho más eficiente y más razonable. No podemos volver a hacer lo mismo que antes porque después vienen los populistas y te vuelven a estatizar. ¿Viste? Entonces hay que hacer cosas más inteligentes. Pero teniendo en cuenta que esto es un juego de ajedrez que pueden volver los populistas algún día. Entonces tenés que hacer cosas a prueba de populistas. Y ahí el que nos ha marcado la cancha, nos ha explicado cómo hacerlo, es el padre de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi. Y Alberdi nos decía, lo que tenemos que hacer son tratados con las principales potencias. Entonces hacer tratados con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con la Alianza del Pacífico, ¿no? Con México. Es decir, tenés que hacer tratados de libre comercio y, si es posible, un tratado monetario para sacar del control de los argentinos la manipulación de la moneda. Totalmente.
Agustín, siempre un placer enorme que nos acompañes, te envío un fuerte abrazo. Igualmente, Silvio, un abrazo. Adiós, hasta siempre. Lo escuchabas a Agustín Echevarne, economista y a su vez director general de la Fundación Libertad y Progreso.